Bendiciones, amados. Es un gusto volver a saludarles a través de este canal, de este medio. Reciban un abrazo fraternal con los deseos de verlos pronto. Tenemos ahora una proclama que se encuentra en Hebreos 4, 12 y 13. Yo le invito a que lo hagamos con fe, con una proclama de autoridad. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiero entonar un canto que es una gran bendición para mi vida y espero que lo sea también para la suya. Tu amor fluye a mi ser como un río, fluye suavemente, quitando así mis temores, y la canción del reino vuelvo a oír. Bebo, estoy tomando de tu amor para impartirlo. Bebo, sigo apropiando sanidad sin cicatriz. Y mi corazón se abre, ven Señor. Cerca, y más cerca, vivo ya en tu corazón. Cerca, siempre cerca, como uno tú y yo, Señor. Pues mis ojos abriste y puedo ver. Canto, estoy cantando y mi gozo llega hasta ti. Canto, a ti te canto, mis heridas sanaste ya. Y la canción del reino vuelvo a oír. Padre, te ruego que abras cada corazón, que bendigas cada oído con fe y que al oír tu palabra, Señor, esta sea prosperada para el propósito con la que la has enviado. Espíritu Santo, guíanos, danos palabras de gracia y sabiduría para que muchos, Señor, entiendan tu reino, entren a tu reino, vivan en tu reino. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Nuestro tema de hoy es la llave de la revelación. Tenemos nuestra cita bíblica en Juan capítulo 7, verso 15 al 17. Es una porción muy hermosa. Dice la Escritura: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Qué maravillosa declaración de nuestro Señor. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos perdido las llaves de algo? Las llaves de la casa, las llaves de un candado, de un locker. Y vaya problema. Sufrimos para poder abrir ese lugar una vez más o entrar en esa habitación. Entonces se hace necesario que venga un cerrajero o que busquemos diligentemente las llaves apropiadas o la copia de esas llaves para poder entrar, porque no hay otra manera de hacerlo. Es un tiempo el que estamos viviendo muy importante, delicado, peligroso, que debemos estar atentos para poder encontrar la llave en cada situación, la llave en cada corazón al que el Señor quiere ministrar, quiere bendecir. Una de las cosas preocupantes hoy día es el intento demoníaco que está engañando al pueblo de Dios, a la gente, tratando de encerrarlos en tantas cosas. Son los días en que estamos enfrentando demonios de engaño, falsos profetas, falsos cristos, que se levantan contra la iglesia, persiguiéndola, oprimiéndola, distrayéndola. Y el detalle es que Satanás se disfraza, dice la Escritura, como un ángel de luz. Dice nuestra próxima cita que él hace que sus ministros, los cuales quiere copiar siempre al modo original de los verdaderos ministros del Señor, dice que les da tal apariencia que parecen ministros de justicia. Los tiempos son difíciles. La Escritura también nos dice que si estos días no fueran acortados, aún los escogidos serían engañados. Imagínense el nivel de engaño tan tremendo que va a estar viniendo en estos días. Hermanos, es necesario ver más allá de una apariencia determinada o de una obra determinada. Necesitamos revelación, el discernimiento del Señor. El apóstol Juan quedó asombrado cuando le es revelada Babilonia, y sucede que a sus ojos era tan hermosa, tan atractiva, tan sutilmente hermosa. Era un engaño, un espejismo que esto representaba. Mas gracias a Dios que Él abre nuestros ojos y nos permite ver más allá de las fachadas, de las apariencias de piedad, que son solo actos religiosos y de falsedad. Cautivan ciertamente a aquellos que no tienen discernimiento, que no tienen un entendimiento espiritual. Por otro lado, ¿qué sucede, hermanos, con el mensaje esencial de Cristo? Con las verdades acendradas. ¿Qué sucede
con aquel llamado del Señor a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos. La verdad se ha ido diluyendo. Hay tanta corriente de pensamientos que no sabemos qué le ha pasado a la verdad. Se ha ido poco a poco diluyendo, devaluando, y desafortunadamente hemos caído en un evangelio, como dicen hoy, light. Qué tremenda situación. Hay tal fuente o tal abundancia de interpretaciones de la palabra del Señor que a veces perdemos la línea sana. Han menoscabado la verdad por agradar a la gente, por no ofenderla, por hacerles más fácil el camino. Y esto no es propio. Pero hermanos, Dios nos ha llamado a caminar en una verdad que tiene un precio que pagar. Decía la cita anterior, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. Aquí hay una condición muy importante, y es ese deseo, esa disposición, esa decisión para andar en la voluntad de Dios, para conocer la verdad. Esto determina si serás capaz de conocer la verdad o no. Dos personas que oyen el mismo mensaje pueden tener efectos diferentes. El mismo sol que deshace la cera hace más duro el barro. Y en nuestras vidas la diferencia la marca algo muy especial. Estamos ante una gran pregunta. ¿Realmente anhelamos y deseamos hacer la voluntad de Dios? Si tu espíritu no es abierto y anhelante de hacer lo que Él quiere, la misma palabra endurecerá tu corazón. Por el contrario, cuando hay un espíritu abierto, tendrás al Señor en tu vida y andarás en la luz y en el consejo de su palabra. Hemos oído, como dice la Escritura, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Pero tú no podrás percibir la verdad a menos que tengas un corazón abierto al Señor con el deseo de hacer su voluntad. Este es un principio básico que gobierna todo el universo. Corazones abiertos necesita el Señor. Y vamos a recordar en la próxima cita un texto muy hermoso que nos va a llevar a todo esto. Dice este texto: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El griego busca sabiduría, el judío busca señal. Pero Dios puso de tal manera las cosas que la dio a los que tienen un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor. La locura de la predicación. Hablar de la salvación que Jesús pagó, hablar de cómo Jesús resucitó al tercer día, llamar a la gente por gracia y decirles que de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una locura. ¿Cómo es posible que alguien me dé algo tan preciado? A veces no podemos entenderlo. Necesitamos un corazón abierto, hambriento, necesitado. Nuestra próxima cita, ahí en el libro de los Hechos, nos habla de que Pablo
y yendo a Macedonia a causa de una visión que había tenido, llegó a Filipos, una ciudad de ahí mismo, y dice la Escritura que era un día de reposo y a la hora de la oración muchas personas iban cerca del río a pedirle al Señor, a orar. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo al Señor, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire cómo dice aquí, hermano. Era una mujer que adoraba a Dios, estaba en oración, anhelaba hacer la voluntad de Dios de una manera especial. Me imagino a esta mujer que no la distraía nada absolutamente, ni el ruido, ni la gente. Puso tal enfoque y tal atención. Y cuando Dios vio ese corazón atento, anhelante de hacer la voluntad de Dios, Dios abrió su corazón. Recibe la palabra. Y dice la Escritura que ella junto con toda su familia se bautizó en aquel mismo momento. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Que cuando el Señor nos mire, siempre haya en nosotros esa combinación abierta para la llave de su amor, para la llave de su palabra que transformará nuestra vida, que nos traerá una revelación fresca del Señor Jesucristo. Tenemos en la siguiente cita para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Qué cosas tan tremendas. No le conocieron. Mas nosotros hemos recibido la bendición de Dios para conocer las cosas que nos han sido dadas libremente. Pero solo una revelación del Señor puede hacernos entender apropiadamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. La verdad son algo más que hechos. Hoy día podemos tener un cúmulo de evidencias que nos llevan y tuercen las cosas de tal manera que parecen la verdad. Hay que discernir más profundamente para poder entender las cosas. Viene a mi memoria en este momento aquella mujer adúltera. Dice la palabra que la sorprendieron en el pleno acto del adulterio y la trajeron al Señor probablemente en hilacho, semidesnuda. Y cuando llegaron con el Señor, le lanzaron el reto: Señor, esta mujer fue encontrada en pecado. ¿Qué dices tú? ¿La apedreamos? Iban a decirle después: ¿dónde está el amor que hablas? ¿O qué hacemos? Porque en la ley está escrito esto y esto y esto. El Señor se agachó, empezó a escribir en la tierra con su dedo. Y quiero pensar que en ese momento Él sintonizó su corazón, su espíritu con el Padre, y el Padre le dio la respuesta, la revelación exacta a esa trampa que le estaban poniendo. La respuesta es muy famosa: el que esté limpio de pecado, lance la primera piedra.
Esa es la gran respuesta del Señor. Así como Él anduvo, dice la palabra que Él no hablaba nada que no le dijera el Padre. El Señor Jesucristo va creciendo en gracia y en sabiduría, en conocimiento para con Dios y para con los hombres. Si observamos la vida de nuestro Señor, fue de gloria en gloria, creciendo, recibiendo cosas maravillosas de Dios, comunicando cosas casi incomprensibles, pero comprensibles y reveladas a los que tenían un corazón determinado en hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No llegamos a través de miles de conclusiones humanas a una revelación. El Señor tiene que abrir nuestro corazón. Y esto nos lleva a la próxima cita, que se encuentra en Mateo. Dice la Escritura, después de haber trabajado, estaba Él con sus discípulos, y entonces el Señor Jesús en esa intimidad les hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Señor, pues unos que Jeremías, otros que Elías, el profeta, Señor. Y entonces Él les lanza la pregunta directa a su corazón: ¿y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Yo creo que se creó una atmósfera de silencio momentáneamente. Todos pensaban, bueno, conozco al que sanó al leproso, conozco cómo el Señor liberó a aquel endemoniado, cómo habló con las aguas del mar y se calmaron, sosegó el viento. Pero este hombre, ¿quién es? Y en el corazón de un pescador humilde, anhelante y deseoso de hacer la voluntad de Dios, yo creo que en ese momento él preguntó al Padre: Padre, ¿quién es este hombre que has enviado? Y el Padre Celestial abre el corazón de Pedro y entonces Pedro recibe la revelación y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús da una calificación inmediata: bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurados, hermanos, todos aquellos que en su corazón anhelan y desean ardientemente hacer la voluntad de Dios, a pesar de las luchas, a pesar de los tropiezos, a pesar de las situaciones más difíciles. Cuando Dios vea una determinación en tu corazón, es cuando habrá un cambio en tu vida. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro. 7 veces feliz, porque no te lo reveló aquel predicador, aquel profeta, no te lo reveló aquel ministerio, aquel libro. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y dice la Escritura: yo también te digo que tú eres Pedro, el guijarro más pequeño, y que sobre esta roca, sobre la revelación que él acababa de recibir en su vida, iba el Señor a edificar su iglesia, y las puertas del Hades, del mismo infierno, no prevalecerían contra de ella. Cuando tú tienes una revelación del Señor en tu corazón, nada te moverá. Serás como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Qué cosas tan maravillosas. La palabra del Señor nos dice que hemos de tener una revelación del Señor antes de creer que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando vuelves a leer las Escrituras, cuando vuelves a leer la palabra del Señor, todo cae en su lugar, empiezas a entender maravillosamente y comprendes el plan de Dios para tu vida.
Qué maravilloso entender todo esto. Empieza a tener un sentido, un significado. No podemos ministrar una revelación solo a través de conocimiento. Es necesario que tú anheles hacer la voluntad de Dios y que oigas la palabra del Señor con atención. Tener un corazón dispuesto a lo que Dios le agrada y entenderás lo que el Señor quiere. Un hombre convencido en contra de su propia voluntad seguirá siendo de la misma opinión. ¿Cuánta gente convencida no conoces? ¿Cuánta gente llena de la Biblia? ¿Cuánta gente que incluso ni convertidos son a veces más eruditos que los mismos cristianos? Sin embargo, no hay una novedad de vida. El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Un hombre podría oír maravillas, reportes maravillosos de la obra del Señor, pero si no tiene un corazón abierto, dirá, no lo creo, no es verdad. Es necesario que haya un corazón abierto al Señor. Pablo oraba por los efesios y decía que Dios nos diera espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Tenemos que ir creciendo, creciendo. La próxima cita nos habla acerca de cómo el Señor Jesucristo impartió a los discípulos que anhelaban hacer la voluntad de Dios. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Solamente un corazón persistente en hacer la voluntad de Dios, en leer la palabra, en pasar tiempo en su presencia, en apropiar las bendiciones del Señor, será impartido con la capacidad de conocer las Escrituras. Es algo maravilloso. En tu luz veremos más luz, dijo el profeta. ¡Qué maravilla! Dice la siguiente cita: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo va tu caminar con Dios? ¿Vamos hacia adelante cada día? ¿Te has estancado? ¿Te has quedado parado? ¿Ha habido suficientes problemas para bloquearte? Salte de ahí en el nombre del Señor. Es tiempo de que anheles hacer la voluntad de Dios con todo tu corazón y que tu vida, como un hombre que va caminando con Dios, vaya creciendo, 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 de tal manera que cuando la gente te vea, brilles, porque las obras de Dios son vistas en tu vida y en tu corazón. Nuestras buenas obras glorifican al Padre. Un corazón que tiene revelación produce cosas nuevas y maravillosas. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Se está perfeccionando tu vida actualmente? ¿Vas creciendo en la voluntad de Dios? Yo te animo hoy y pongo ese reto delante de ti. Señor, quiero hacer tu voluntad con todo mi corazón. No importa qué suceda. No importa, Señor. Enséñame a llevar la cruz, a negarme a mí mismo y seguirte cada día. Padre, yo te ruego que a través de esta palabra despiertes el hambre y la sed de tal manera en tu pueblo y en los que escuchan, que anhelen, deseen hacer tu voluntad y que vayan cada día creciendo, ganando para sí grados de confianza y de bendición y de madurez.
Porque tú vienes por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, sin cosa semejante. Y nos exhortas que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ciertamente, Señor, la proclama es real. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Señor, danos un corazón como el de Lidia, como el de Pedro, que sea anhelante de hacer tu voluntad y que tenga un crecimiento en la gracia tuya. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor los siga bendiciendo, hermanos. El Señor los siga fortaleciendo. Pronto los volveremos a ver. Bendiciones.